mi nombre es Gedixel Castillo Pérez y el día de hoy mi equipo y yo les vamos a hablar acerca de los modelos económicos del llamado Estado benefactor y el milagro mexicano de los años 70 a 82, basado en 10 entrevistas que hicimos, en la cual nos dijeron cómo era en esa época, a qué era lo que se dedicaban, dónde vivían, cómo era su política y cómo era su economía y si está mejor a la actualidad. La mayoría de las personas que entrevistamos nos dijeron que se dedicaban al campo, a lo que era la agricultura, principalmente cosechas o la ganadería. También nos comentaron que durante 1970 a 1976 el presidente que gobernaba en ese entonces era Luis Echeverría Álvarez y de 1976 a 1982 gobernaba José López Portillo. Sin embargo, ellos nos comentaron que solo al principio hubo confianza, que después no lo hubo problemas políticos y fue una época muy complicada en México, ya que hubo devaluación del peso mexicano y esto llevó a muchos problemas económicos, entre otros, generando así desconfianza. Por eso mismo los entrevistaron, nos dijeron que no se sentían identificados en el partido que estaba en el poder argumentado, que se aprovechaban de su poder para aprovecharse de esas personas, que habían demasiada corrupción y democracia en ese entonces. También nos comentaron que las industrias más importantes de esa época era el petróleo y sus principales fuentes de ingresos que tenía la población en ese entonces eran comercios, agricultura y ganadería. Los principales programas sociales o apoyos que tenían en México en esa época que más recibieron las personas que entrevistamos fueron el IMSS, Infonavit, Conasupo, esto ayudando a mejorar las condiciones de vida en términos de salud, vivienda y alimentos. Entonces que también nos comentaron sobre cómo eran las condiciones sociales y económicas de esa época, lo cual nos dijeron que al principio eran buenas, pero con el tiempo la crisis económica provocó que en algunos casos hubiera pobreza extrema y el desempleo afectando demasiado a la población. Aparte les preguntábamos qué opinaban sobre las condiciones actuales y sociales del país y la mayoría nos comentaron que por una parte está bien porque hay mejores avances en educación y en la salud, pero por otra parte el desempleo y la desigualdad está por eso. Entonces, al comparar la situación actual con la de antes, los entrevistados nos dijeron que tenemos muy mala economía, pero a pesar de eso, hoy en día estamos mejor que antes, porque tenemos más apoyos, accesos y beneficios que en su época teníamos. En conclusión, el modelo de desarrollo compartido de la época de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, México era un país más cerrado en términos económicos, no existían tecnologías y la comunicación dependía de medios tradicionales. Políticamente el PRI denominaba la manera casi absoluta. Hoy México es una economía más globalizada, con un sector privado fuerte y de acuerdos de libre comercio. La sociedad es más diversa y abierta, mientras que la tecnología digital ha transformado la comunicación y la vida diaria. Parte del modelo de desarrollo acelerado durante el sexenio de 1976 a 1982, el gobierno del presidente de José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación de capital. En esta época no existían programas de transferencias directas, seguros de salud como en INSABI, ni becas educativas masivas. Hoy, México cuenta con programas sociales más amplios y diversificados que incluyen apoyos financieros a estudiantes, jóvenes construyendo futuro, los cuales no tenían equivalencia en los años 70 y 80.